Las madres y los padres queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas. Pero lograrlo no siempre es una tarea fácil. Por momentos nos podemos sentir desafiados, confundidos, frustrados y un poco solos. Conocer lo que viven en cada etapa es clave para lograr una crianza saludable y respetuosa. Soy Natalia Oreiro y te presento Hablemos de Crianza, un nuevo podcast de UNICEF para apoyar a las familias de niños, niñas y adolescentes. En este podcast, expertos en infancia y adolescencia conversan con padres y madres de carne y hueso y comparten consejos útiles y orientaciones prácticas sobre cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar todo su potencial. Hola, soy Cristian Font. Además de comunicador, soy el papá de Lorenzo y de Manon. Por eso me interesa tanto poder charlar sobre crianza, en este caso sobre las emociones en la infancia y la convivencia, y tengo el gusto de poder hacerlo hoy junto a la psicóloga Lorena Estefanel. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien. Gracias por este espacio pensado para nosotros, papás, mamás, en realidad pensado para todos los que acompañamos a niños, niñas y adolescentes y que siempre queremos lo mejor para ellos. En esto de ensayo y error, ¿no? De proponernos como meta la crianza respetuosa, pero enfrentarnos también a las reacciones y a un eventual desborde emocional. Así que esta charla nos va a venir muy bien para sacarnos varias dudas. Tratando de entender a las niñas y a los niños, ¿qué tenemos que saber sobre el desarrollo de las emociones de una niña y de un niño hoy, actualmente? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que todas las personas somos seres emocionales. Quiere decir que desembarcamos al mundo con una mente que imaginemos que viene como con un software básico para procesar información que en algún punto va a ayudarnos a sobrevivir. Ese software básico en realidad está de alguna manera compuesto por emociones primarias que básicamente procesan información bien puntual y que nos sirve para sobrevivir. Entonces, un bebito de 3 meses enseguida percibe amenazas si no tiene comida, entonces activa una respuesta emocional, y a medida que ese niño y esa niña van creciendo, van de alguna manera sofisticando este software, haciéndolo un poquito más complejo. Pero lo que todos tenemos que entender es que estas emociones vienen como con un programa de respuesta bien primitivo. Como si yo te dijera, bueno, las 7 emociones primarias, la rabia, la tristeza, el miedo, las básicas, vienen como con respuestas concretas, como si tuvieran 2 o 3 botones cuando se activan. Entonces, cuando yo me enojo y tengo 2, 3, 4, 5 años, tengo respuestas bien básicas. Te pego, te muerdo, me escapo de la clase, ¿no? Y uno dice, bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede en el desarrollo de los niños y las niñas? Que uno de los grandes aprendizajes que la infancia tiene, y para eso la naturaleza nos dio cuidadores primarios, mamá, papá, abuelos, maestros, educadores, de alguna manera nosotros tenemos que aprender a convivir con otros. Y parte del desafío de la convivencia tiene que ver con que aprendamos respuestas más superiores, más complejas, más sofisticadas cuando una emoción se nos activa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los niños no sepan manejar sus emociones no es un problema, es una característica evolutiva. Es como que yo te diga, bueno, de la misma manera que Lorenzo y Manon me contaste, ¿no? Hay una cantidad de cosas que están aprendiendo en la escuela en este momento, a sumar, a escribir, y a vos no se te ocurre pensar que ellos vienen con esas habilidades, por eso los mandás a la escuela, los mandás al CAIF, los mandás a un centro, los mandás a donde sea. Bueno, aprender a convivir también tiene que ver con una cantidad de habilidades que los niños necesitan aprender y que en algún punto necesita que vos se las puedas enseñar. Te escucho hablar de esas alertas y obviamente a uno le vienen episodios puntuales a la mente como padre, pero también como hijo, ¿verdad? La pregunta es, y esto es algo que se repite a lo largo de la humanidad entera, ¿no? ¿Por qué tendemos a querer protegerlos o sobreprotegerlos incluso y evitar que cursen por esas emociones? Porque mira lo que nos pasa. Las emociones las podemos clasificar como en 2 grandes clústeres. Las que son agradables de sentir, estar contento es muy agradable de sentir, y las que son muy desagradables de sentir, ¿no? El enojo implica sensaciones desagradables, el miedo implica sensaciones desagradables, la tristeza implica sensaciones desagradables. Por lo tanto, cuando las cosas son desagradables, es muy natural la tendencia a evitar que eso de alguna manera se exprese. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno evita
esas emociones, primero nos estamos evitando fuentes de información muy importantes, porque como las emociones nos ayudan a entender las cosas que nos pasan, tenemos que aprender a escucharlas. Pero lo segundo que tenemos que aprender es a sentirlas. Es difícil sentirse mal. Es difícil hacer cosas buenas cuando uno se siente mal. Es difícil para un niño, y el problema que empezamos a tener es que cuando también es difícil para el adulto, se nos empieza a generar un problema enorme, porque los adultos, en vez de ser entrenadores de habilidades, empezamos a ser personas que suprimimos. Entonces, vamos a suponer que viene tu niño o tu niña y te dice que la maestra fue injusta con él. Entonces, está enojado y está triste, está furioso, y de repente tu tendencia es ir a hablar con la maestra porque fue injusta con él. Y uno podría decir, bueno, ese es un camino, suprimimos lo que desencadenó esta emoción. Ahora, ¿cómo hacemos para que el niño aprenda a manejar, por ejemplo, situaciones de injusticia que le van a dar mucha bronca? ¿Cómo puede manejarlas de una forma superior? Ahora, ¿qué sucede? Lo desagradable de esa emoción es difícil sentirlo. Entonces, lo que tenemos que tener, por eso está buenísimo que los adultos hablemos de las emociones de los niños y las niñas, porque eso lo que nos permite entender es cómo nosotros tenemos que hacer contextos de estímulo para que ellos aprendan a correr programas más sofisticados cuando se sientan mal. Y muchas veces hasta nos frustramos más que ellos cuando el resultado no es el que esperamos a la hora de manejar emociones. Sí. Y te voy a contar algo peor que hacemos. Hacemos muchas cosas para que no aparezcan, porque tenemos como la idea de que el niño y la niña van a hacer cosas buenas y se sienten bien. Entonces, a ver, yo soy mamá de 3 niños y ellos se pelean, ¿no? Porque están enojados. La tendencia que tenemos es a decirle, no te enojes claro, por eso, es una pavada. Y somos grandes, invalidamos mucho esa experiencia, porque pensamos que si no se enoja no va a pegar. Y uno en realidad puede decir, ok, enojate con tu hermano, pero hace algo distinto que no sea pegar, porque pegar es muy primitivo. Hablá, claro. Negociá. Sí. Y no validar esas emociones es un poco como barrer abajo de la alfombra y después va quedando todo y se va agrandando. Hablemos de eso, hablemos precisamente de validar esas emociones, de hacerles lugar. ¿Por qué te parece que es cada vez más importante? Mira, porque uno de los procesos, yo soy psicóloga y trabajo mucho en el ámbito de la psicoterapia, por lo tanto siempre me gusta hablarles a las familias, porque tengo como el diario del lunes, ¿no? Tengo como el adulto que después resulta cuando estas cosas pasan. Y una de las cosas que la psicopatología mostró, o sea, que nos dimos cuenta que es un problema, es cuando las personas tienen pegado lo que sienten y lo que hacen con lo que sienten, ¿no? Entonces es como todo un combo, como si fuera una misma cosa, entonces es difícil resolverla cuando está todo junto. Validar emociones significa separar lo que sentís de lo que haces con lo que sentís. Y yo de alguna manera puedo entender tu historia y validarla. ¿Qué quiere decir? Entiendo que estés enojado, entiendo que estés asustado, entiendo que estés triste, pero poner foco no en lo que sentís, sino en lo que haces con lo que sentís. Porque lo que sentimos no está bajo nuestro control. Las experiencias no son aspectos que están bajo el terreno de la voluntad, como el clima. No depende de nosotros, emerge de una cantidad de factores. Bueno, las experiencias, las emociones, lo que los niños y niñas sienten, tienen que ver con cosas que les pasan, que cuando tú le dices a alguien, no te enojes, no te preocupes por eso, no te puedes poner así, uno podría decir, ¿te animás a contarme dónde está el botón para desactivar esta emoción? No puedo controlar eso. Lo que sí puedo es desarrollar buenas estrategias que me cuiden, que cuiden al otro, que sean empáticas, compasivas, que construyan comunidad, que mejoren la convivencia con los demás y conmigo, para de alguna manera resolver esta sensación tan desagradable. Entonces, nosotros tenemos que ser valientes, porque la validación serena, la validación construye vínculo. Es como que vos de alguna manera te calmás cuando alguien te valida. Y cuando los niños y las niñas se calman, pueden pensar contigo mejores estrategias para solucionar sus problemas. Ahora, cuando tú sos invalidante, y esto cualquier persona que me está escuchando puede saber lo feo que se siente cuando te sentís enojado y alguien viene y te dice, no te enojes, ¿cómo te vas a enojar por eso? ¿Por qué no pensás? Dice, es tan espantoso lo que se siente cuando alguien no te valida, claro. Y los niños y las niñas lo sienten igual. Y hablando de convivencia, Lorena, ¿cómo convive la validación con algo que también tenemos que hacer a diario, que es poner límites, marcar dónde está el punto, generar ese vínculo donde muchas veces va a pasar por la obediencia, porque bueno, por algo somos también los adultos referentes. ¿Cómo convivir con la validación de emociones? Está buenísima esa pregunta, porque es lo que todos los adultos nos cuestionamos, ¿no? Incluso a veces uno ve que la validación sin dirección no es buena, y la dirección sin validación tampoco.
Cuando nosotros separamos lo que el niño siente con lo que el niño hace, nosotros le decimos al adulto, tenés que ser muy tierno y muy valiente con la experiencia, pero tenés que ser muy firme y muy directivo con la estrategia de afrontamiento, porque si el niño no te encuentra para que tú lo ayudes a construir una forma distinta y en algún punto tengas un mensaje bien claro de este plan tan primitivo le vamos a poner un límite, pero te voy a ayudar a desarrollar un plan distinto. Entonces no se trata a veces de obediencia, sino se trata de regulación, se trata de que el niño pueda desarrollar respuestas alternativas, que sean mejores, y donde vos como adulto le vas a prestar tu mente y todo lo que tú sabes para que él pueda desarrollar planes de afrontamiento mejores. Entonces yo puedo ser muy tierna con tu experiencia, entiendo que estás enojado con tu hermano y no le voy a dar dirección a eso, ni tampoco le voy a poner límites, no está bien ni mal, te pasa, te valido. Ahora vamos a conversar sobre la forma en cómo lo estás resolviendo, porque pegar no es un camino. Yo te voy a ayudar a que aprendas a negociar, a que aprendas a ser firme en tu puesta de límites, a que aprendas a decirle no a tu hermano o eventualmente a que aprendas a bancar. Porque a veces las cosas no son como tú querés y también es importante desarrollar la habilidad de aceptar que no siempre el mundo gira en función de tus deseos. Entonces uno puede ser muy tierno con la experiencia y muy firme con la estrategia de afrontamiento y no tener que debatirse entre una cosa y la otra. Pero para lograrlo es bien importante separar lo que el niño es de lo que el niño hace. Viste que los adultos somos tendientes a repetir patrones y muchas veces aquello de lo que renegamos como hijos terminamos tarde o temprano llevándolo a la práctica, ¿no? Yo a veces me encuentro poniendo la misma cara de reproche que me recuerda el semblante que a mí me asustaba cuando yo era niño, claro. O diciendo cuántas veces te tengo que decir que no hagas eso. ¿Cómo reciben ellos ese tipo de imposición que a veces está tan impregnada en uno, fruto de la crianza o de nuestra propia incapacidad de resolver también nuestras emociones? A ver, los niños y las niñas lo reciben como lo recibimos nosotros cuando éramos niños, como una actitud crítica que eventualmente nos mete miedo, que podemos ser obedientes por miedo, no porque realmente desarrollemos una habilidad, pero básicamente lo que también te deja es como en una situación de mucha soledad. Primero porque si no te ayudan a construir un plan B, es muy difícil que la próxima vez lo hagas mejor. O sea, que de alguna manera, a veces cuando los adultos ponen en penitencia o hacen cosas, uno dice, si nosotros pensamos esto como una habilidad, vos imaginate que el niño no sabe leer, ¿no? En 1920 los ponían en un rincón con un cartel de burros y uno decía, ok, pero no va a aprender a leer porque esté ahí. Bueno, con estas habilidades nosotros estamos como en 1920. No puede ser que te portes así, sos fatal, 80 veces te lo tengo que decir, no entendés. Y uno dice, eso es como que le pongas un cartel de burro a un niño que eventualmente no sabe manejar bien su enojo. ¿Cómo lo va a vivir? Como una crítica, pero no como algo que eventualmente lo fortalezca emocionalmente. No somos un contexto emocionalmente fortalecedor cuando operamos desde la crítica o desde la expectativa de que deberías poder hacerlo, ¿no? Entonces te mando en penitencia, uno diría, si lo dijiste 70 veces y el niño no lo aprendió, tenés que decirlo distinto, porque claramente por ese canal el niño no está aprendiendo una habilidad. Entonces el adulto a veces nos ponemos, todos los que criamos, en una cosa como de mucha inocencia, donde parece que los niños son el problema. Y uno dice, si nosotros nos pasamos a un contexto donde el niño aprende, podemos de alguna manera pensar que si el niño no desarrolla la habilidad, lo primero que tenemos que pensar es qué contexto estamos siendo, cómo le estamos enseñando esas habilidades. Lorena, yo soy el principal interesado, pero estoy seguro que no soy el único, en la siguiente pregunta, la vida moderna. Viste que el día a veces nos lleva puesto, que nos llegamos con las cuentas, que estamos llegando tarde al laburo, que se rompió algo, que, bueno, esa frustración del mundo adulto, cuando estamos también enloquecidos con el día a día, muchas veces la trasladamos también a la convivencia con los más chicos. Sí. También la misma pregunta, ¿cómo ellos absorben, perciben, reciben toda esa tensión? A ver, sí, el adulto apurado es una de las... el adulto apurado, el adulto cansado, el adulto aturdido, el adulto distraído es como una característica del tiempo moderno. Y uno podría decir, para enseñar habilidades no son aspectos que nos ayudan. Entonces, esto es bien interesante porque lo primero que el cuidador tiene que entender es que su disponibilidad para enseñar claramente es un factor determinante. Entonces, lo primero que de repente tenemos que darnos es cuenta de que apurados, distraídos, no vamos a llegar a ninguna parte.
Y lo segundo que a veces también nos tenemos que dar cuenta es que a veces problematizamos la infancia y las emociones más por características de la vida moderna que porque realmente sea un problema en la infancia. ¿A qué voy? Que estamos muy apurados porque los niños aprendan estas cosas, ¿no? Incluso uno podría decirle a cualquier adulto que me está escuchando, nosotros tenemos 20 años en la vida de los niños para enseñar estas habilidades, porque durante 20 años el cerebro es absolutamente plástico para ir adquiriendo habilidades que de alguna manera tenemos tiempo para construirlas. Entonces uno ve que hay como un perfeccionismo muy apurado y una necesidad de control del grande, del que cuida, que tenemos que atenderla también para ponerla como una variable más, ¿no? A mí muchas mamás y papás me dicen, no, porque yo llego a casa con la cabeza en serio y necesito, ok, respirá, serenate, tené claro que vas al encuentro y tenés que ser un contexto que enseñe, y a veces cuando el tiempo no da hay que hacer menos, o sea que a veces elegir batallas puede ser un factor importante. Hablas de los grandes, hablas de cuidadores. ¿Qué pasa con esas otras figuras? Porque el imaginario siempre va hacia papá y mamá. Uh-huh. Pero esas otras figuras, ¿no? Pareja de uno de los padres, abuelas, abuelos, tíos y demás adultos del entorno. ¿Qué rol juegan? A ver, nosotros siempre, a mí me gusta mucho hablar de contextos educativos, ¿no? Porque de repente mamá, papá refiere a una realidad que no es el de las familias uruguayas, porque las familias uruguayas de repente somos familias ensambladas, somos familias donde hay un solo cuidador, compartimos mucho la crianza de nuestros hijos y hijas con otros actores. Entonces uno podría decir que esto vale para cualquier contexto educativo donde haya personas que en algún punto tengan que ver con la salud mental de los niños. Entonces, yo hace mucho tiempo que trabajo con familia, que trabajo con educadores. ¿Quiénes entran como educadores? Todas las personas que en algún punto tienen el poder del tiempo. Porque los que pasan tiempo con los niños son los que tienen el poder del cambio. Más que los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, los psicomotricistas. ¿Quién está tiempo con el niño? ¿No? Entonces uno puede decir, todos los que de alguna manera compartimos tiempo con los niños, si queremos niños que puedan manejar bien sus emociones, tenemos que hacer contextos de estímulo. Lorena, para resumir lo que hemos conversado hasta ahora, te pido 3 claves o 3 puntos, 3 cosas a considerar para lograr una mejor convivencia. Uh-huh. Bueno, la primera cosa a considerar, lo primero, es tener una buena mirada. Ellos están aprendiendo a convivir. Por lo tanto, uno podría decir, ¿cómo se define el estar aprendiendo? Bueno, es todo el tiempo en el que algo no te sale. Por lo tanto, todo lo que vemos como un problema de convivencia, en realidad, es una oportunidad de enseñar algo. La segunda cosa importante es, de alguna manera, tener clara la estrategia. La estrategia no es que el niño no sienta determinadas cosas, sino que la estrategia es que el niño pueda aprender mejores estrategias de afrontamiento. Y el objetivo no es que no sienta, es que aprenda a sentir. Eso es lo que nosotros, si queremos niños que tengan habilidades emocionales, tenemos que lograr conectar. Lo están aprendiendo, la firmeza en sus estrategias, y en algún punto la estrategia es para aprender a tener emociones desagradables. Hay que aprender a sentirse mal. Qué clave eso, fundamental, y es un gran cierre para esta charla. Licenciada en Psicología Lorena Stefanel, muchísimas gracias por hablar de crianza con nosotros y por seguir charlando sobre algo tan importante como infancia y convivencia. Gracias a ustedes. Visita el portal de crianza de UNICEF Uruguay para conocer de la mano de expertos en infancia y adolescencia consejos, ideas y datos útiles para acompañar a niños, niñas y adolescentes. En el portal de crianza de UNICEF vas a encontrar información en la que podés confiar para ayudarte en cada etapa del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Para colaborar con UNICEF y apoyar su trabajo para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de su derecho a ser niños, entra a unicef.ui y hacete socio.